Y mi querido René Palacios Gaguín, te saludo con mucho gusto, René, para seguir hablando sobre este impeachment del presidente. Estoy aquí en compañía de mi querida Adriana Braniff. Pedro, Adriana, qué gusto saludarlos, un abrazo a toda la audiencia y efectivamente, Pedro, pues ya está transcurriendo en el Senado de los Estados Unidos este segundo juicio de impeachment que se le sigue de manera inédita al ya expresidente Donald Trump. Los jaloneos pues están fuertes, sin embargo pues no parece probable que se logre reunir la cantidad necesaria de senadores como para emitir una sentencia condenatoria por parte del Senado, en esto que es, insisto, un juicio político, no un juicio de carácter penal, que requeriría pues las 2/3 partes del Senado, lo que implica 66 legisladores. Con los demócratas han votado de manera constante entre 6 y 7 legisladores. Pues bueno, es un tramo importante el que se tiene que seguir para llegar a los 17 legisladores republicanos que tendrían que unirse a la causa demócrata para que efectivamente haya un pronunciamiento de condena por parte del Senado sobre el señor Donald Trump por acciones cometidas desde luego cuando todavía estaba ocupando el despacho oval. Sin embargo, bueno, pues también hay otro camino que no es descartable que en algún momento eventualmente se tome y que tiene que ver con lo que establece la sección tercera de la 14ª enmienda y que permite que por mayoría simple de ambas cámaras a un individuo se le inhabilite para ejercer algún cargo civil, algún cargo político, si es que participó en alguna acción destinada a provocar algún tipo de revuelta, levantamiento, sedición, en fin, todo lo cual, por la conducta adoptada por el señor Donald Trump en aquel 6 de enero ya del 2020, pues incuestionablemente calificaría. Lo que establece esta 14ª enmienda en su tercera sección, que por lo demás fue algo que se introdujo en la legislación estadounidense a raíz de pues los acontecimientos de la guerra civil que transcurrió entre 1861 y 1865, esta en donde se enfrentaron los estados esclavistas que decidieron escindirse de los Estados Unidos de América formando la Confederación de Estados de América, pusieron su capital en Richmond, Virginia, nombraron a su presidente Jefferson Davis, y bueno, con sus generales Robert E. Lee y Stonewall Jackson, pues sí hicieron pasar las de Caín al ejército de la Unión, dirigido por Ulises S. Grant, que después sería presidente de Estados Unidos, y se terminó derrotándolos con lo que el norte antiesclavista terminó imponiéndose al sur. A raíz de este trágico acontecimiento de la historia de Estados Unidos, es que se introduce esta 14ª enmienda, que tiene varias secciones. La sección tercera es poder sancionar a cualquier persona que incite a algún movimiento destinado a romper el orden constitucional o a generar movimientos violentos, ¿no? Todo lo cual, insisto, pues Donald Trump sí hizo. Ahora, para activar este mecanismo, pues es necesario, o para que este mecanismo tenga éxito, pues se requiere simplemente de la mayoría simple en la Cámara de Representantes y la mayoría simple en el Senado. Entonces, para tener la mayoría simple en el Senado, los demócratas tendrían que tener a la totalidad de su bancada y desde luego a la vicepresidenta Kamala Harris ejerciendo como presidente del Senado, para que una determinación de esta naturaleza pudiese aprobarse. Ahora, ¿esto qué implicaría? Pues la inhabilitación de Donald Trump de poder contender en las siguientes elecciones presidenciales y no un pronunciamiento condenatorio por parte del Senado, que sería el ideal para la causa demócrata en estos momentos en los que se está desarrollando este juicio de impeachment allá en Washington, Pedro. Y pues todo un proceso, Adriana, anotaciones que tengas a lo que acaba de decir René. Pues sí, esto que acabas de decir, René, como que no está muy claro para el público. Después de la votación que se va a hacer para ver si Donald Trump es culpable o no, que se requieren, como tú dices, 2/3 partes del Senado, se procedería
a votar por mayoría simple si se le imposibilita para ocupar un cargo, aplicándole la enmienda 14, como bien tú dices. Lo que no queda muy claro es si se necesita que voten a Donald Trump como culpable para poder activar esto, o puede ser independiente una de otra. Eso es lo que siento que no queda muy claro en el público. No queda muy claro eso y muchas otras cosas más, Adriana, porque pues desafortunadamente la legislación estadounidense tiene enormes lagunas. Incluso cuando se hablaba de activar la 25ª enmienda que pues permite que el gabinete, y esto del gabinete, insisto, pues no queda claro, porque fíjate, es a lo que voy. La 25ª enmienda permite que los miembros de un gobierno voten y declaren que el presidente es incapaz. O sea, no necesitan respaldarlo en estudios médicos, no. Simplemente por su simple percepción declaren que es incapaz. Nancy Pelosi, después de los acontecimientos del 6 de enero, invitó al vicepresidente Mike Pence y a los integrantes del gabinete y del gobierno del presidente Trump a que caminaran en esa 25ª enmienda para destituir a Donald Trump, dejando a Mike Pence como presidente de Estados Unidos unos cuantos días en lo que llegaba la fecha de la inauguración de Joe Biden. Sin embargo, si tú ves el texto de la 25ª enmienda, dice altos oficiales del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son altos oficiales? ¿Quiénes no lo son? ¿A partir de qué nivel eres un alto oficial? ¿Serán nada más los miembros del gabinete o también cuenta el director del FBI, por ejemplo, que para mí pues es un alto oficial, muy a pesar de que se encuentre por debajo del secretario de Justicia, que se encuentra por debajo del propio presidente? En fin, es ambiguo. Y entonces, desafortunadamente, en estos casos de ambigüedad, cuando se han presentado en muy repetidas oportunidades en la historia estadounidense, en donde queda la respuesta, la última palabra, pues es en la judicatura. Hay una suerte como de recurso, de interpretación de lo que la Constitución dice, y bueno, finalmente, normalmente la Suprema Corte de Estados Unidos es la que dice qué es lo que dice la Constitución, qué alcances tiene, con qué mecanismos, etcétera, porque los legisladores no hilaron fino al momento de emitir la legislación a la que nos referimos. Entonces no queda claro, por ejemplo, hubo todo un rollo para definir si era constitucional o no someter a juicio político a un presidente que ya no estuviese en ejercicio. Bueno, pues ahí a través de una resolución senatorial se estableció que sí era constitucional, pero no quedaba claro en la ley, como tú bien dices, Adriana. Entonces, en este caso tampoco queda claro, y se puede resolver por dos maneras, ya sea a través de la manera de la vía judicial o a través de la vía legislativa, diríamos haciendo una suerte como de legislación ad hoc con objeto de avanzar en este camino. ¿Sabes qué? No me queda claro, René, que a los delitos a los cuales se le están aludiendo al former president, al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sigue siendo presidente para efectos de nombre en los Estados Unidos, no es expresidente, es former president. Lo único que le veo como un posible resultado es la inhabilitación temporal del presidente por N cantidad de años para volver a ejercer un cargo público. Sin embargo, los delitos por los cuales es acusado el presidente son delitos del orden punitivo penal, los cuales son sancionados hasta con 10, 15, 20 o hasta cadenas perpetuas, en dado caso, tomando los agravantes como los 5 muertos que hubo en el Capitolio, la incitación a la insurrección, etcétera, etcétera, ¿no? El acto terrorista también puede ser considerado porque las personas detenidas, René, tuvieron que haber sido detenidas como terroristas, tomando la definición de terrorismo como el acto de infundir terror, que es la definición de terrorista. Las personas tuvieron que haber sido detenidas bajo estos argumentos y estas argucias. También siento que lo que veo por parte del Partido Demócrata ya no es nada más el querer llevar a alguien a la justicia, sino una sed de vendetta personal politizada
que creo que raya en el error en la aplicación de la ley. La ley tiene que ser aplicada a rajatabla y tú sabes, como yo, como Adriana, que en el derecho penal y en el derecho penal internacional no podemos dar espacio a las interpretaciones. Y lo que estamos haciendo con declarar la nulidad o la justificación constitucional en torno a la posibilidad de juzgar al presidente es una interpretación del derecho de los Estados Unidos, en donde estamos interpretando que se puede llevar a un impeachment basado en un juzgado previo que hay en los años 1800, en donde el mundo ha cambiado mucho, y utilizando eso como jurisprudencia para sacar adelante esto. Creo que la interpretación de la norma en el caso penal en el que estamos hablando y en la causa en contra de Donald Trump raya en el error y en el exceso. Pues Pedro, estaré yo de acuerdo parcialmente contigo. Estaré de acuerdo en... No me extraña. En que el proceso mismo sí puede constituir un error porque estás martirizando a un personaje, lo sigues teniendo en la palestra después de que dejó de ser presidente. Al final de cuentas no podemos dar vuelta a la página y dejar al señor Donald Trump jugando golf en Mar-y-Lago o en donde demonios se le antoje ir a jugar golf y dejar de estar fastidiando, sino que sigue estando presente en la agenda diaria de Estados Unidos. Sin embargo, una acción como la que ocurrió el 6 de enero no podía quedar sin que nada pasara. Es necesario que haya algún tipo de consecuencia y desde luego que hay una responsabilidad, por supuesto, política y además directa de el entonces presidente Donald Trump, presidente en ejercicio, me refiero. Ahora, sí, efectivamente, en derecho penal hay lo que se conoce como la no supletoriedad de la ley, o sea, que no está sujeta a interpretación. Sin embargo, en este caso, y a pesar de que los cargos tienen una naturaleza penal, el juicio no es penal, es un juicio político. En ningún caso el Senado podría emitir una resolución que implique la privación de la libertad del sujeto que está siendo sometido a juicio. Ya después, independientemente de que se le declare culpable o no, pues puede ser sometido a un juicio de carácter criminal en la Unión Americana, en donde sí, efectivamente, impera este principio de la no supletoriedad del derecho, o sea, la imposibilidad de interpretar el derecho. Ahora, de lo que decías, los precedentes, por lo que comenté hace unos minutos, es muy común que los precedentes, que en derecho son muy importantes, se remonten a décadas o de plano, pues más allá de 100 años. Sí. O sea, el presidente legal se puede utilizar, así haya sido el primero en el año 1700 o 1600 o 1500. A eso no voy. Pero a lo que sí voy es que no se puede comparar a un secretario de Defensa general que estaba en el ejército y a una persona civil que ya no tiene el cargo, porque en el ejército sigue ostentando el título de general a pesar de no ser secretario de guerra. Pero cuando eres presidente y ya no eres presidente y tienes el grado de civil, entonces yo no le veo esa diferencia. Se me hace que es muy importante. Es importante, sí, pero aquí no se trata tanto de evitar, al menos en lo que concretamente se está centrando el juicio, no se está tratando de evitar un daño que pueda seguir ocasionando en virtud de que sigue siendo, como tú, siguiendo tu ejemplo, un militar en activo. No, se trata de que lo ocurrido tiene una gravedad tal que no puede quedar sin que nada ocurra. Que no ahora sí. Sin la impunidad. Pero para eso están los juzgados del orden común y para eso está también, para tener una consecuencia y ser juzgado como civil en un court of law, en donde hay N cantidad de recursos, Titi. Lo que ejerció el señor Trump, la acción en la que incurrió, cuando incurrió en ella, no era un civil, era el presidente de Estados Unidos. Pero ya es civil. No, sí, ya es civil, pero el hecho no cuenta. Vaya, se juzga el hecho en función de dónde se cometió, no de en dónde se encuentre la persona que lo cometió. Es decir, supongamos que tú te robas una tienda en Madrid
y hay pruebas y no sé qué, y sale el video y ahí está Pedro Ferriz corriendo, ¿no? Con una pantalla, ¿no? Lo que sea, ¿no? Sí, vamos a suponer que yo era presidente del gobierno español, tengo fuero constitucional. Bueno. O sea, vamos a suponer que lo hice, cosa que no es cierto, y tengo un fuero constitucional que me protege. En el momento en el que salgo sin el fuero constitucional, no me protege, por lo tanto puedo hacer cosas con las cortes. Digo, la verdad es que, hijo, no nos conocerán a René y un servidor, nos podemos aventar, y esto acompañado de un Buchanan, sabe todavía mejor, mi querido René, bueno. Pero en verdad es un tema que creo que va a dar mucho de qué hablar. Creo que hay mucho y lo que más coraje me va a dar, René, es que no vayan a existir consecuencias y que salga exonerado, porque existe la posibilidad alta de que vaya a salir exonerado. Es muy probable, y también estaría de acuerdo yo contigo en esto último, aunque considero que ya haber sido sometido en 2 oportunidades a un juicio de impeachment, convertirte en el único presidente que tiene... Pero si sales libre de las 2, carnal. No importa, porque bueno, no importa en qué sentido, en que los juicios políticos tienen mucho de eso, de político. No tiene, no tiene mucho que ver si realmente se incurrió en el hecho o no se incurrió en el hecho. En el caso de Bill Clinton, tú recordarás que pues el problema no fue tanto que haya hecho o no haya hecho esto o aquello con la señorita Mónica Lewinsky. El problema fue que mintió bajo juramento. Eso fue el perjurio. Cuando declaró ante el Congreso y después lo replicó ante las cámaras de televisión, yo no I did not have sex with this woman. Y téngale que le sale el vestidito azul. Perjurio, que es mentir bajo juramento. Y claramente había incurrido en ese cargo. Sin embargo, como es de naturaleza política, el juicio tenía los votos para brincar, para salvar la situación, y en el Senado pues no hubo un pronunciamiento de culpabilidad, que no equivale a una exoneración. René, me tengo que ir, carnal, me encanta y sabes que te adoro, esto, Pedro. Pero todavía tenemos mucho que platicar. Y desde luego también a toda la audiencia. Gracias, Pedro. Gracias, René. Es que René, dijo, es único en este mundo. Súcate que le gira la gardilla a René Palacios, pero durísimo, ¿eh? Te puedo dejar una encuesta para que avance a corte. 69% de los republicanos de los estados estarían dispuestos a no votar por un candidato republicano en las intermedias del 2022 si dicen o si votan porque Donald Trump se ha declarado culpable. O sea, aparte de todo, es un golpe al partido. Ay, Jesús, no, Dios nos agarre confesados y con licencia de bendecir. Adriana. Gracias, Pedro. Un gusto estar contigo.